buenas tardes, o buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo de los estudios de Unión Radio Web a través de su podcast de salud y de temas relacionados con el bienestar que salimos semanalmente los jueves en la noche y que queda guindado a través de la plataforma de YouTube. Recordarle arroba Julio Castro M, son mis señas en las redes sociales. Recordarle también que esto pueden compartirlo copiando el link que está en la parte de abajo del YouTube, pero que también está a través de Spotify o Apple Music en cualquiera de los buscadores. Ponen parte médico Julio Castro y el tema, y ahí les sale el tema específico. Si no ponen el tema, les sale en secuencia los programas que están guindados más recientes primero y los que están más antiguos después. Bueno, amigos, como siempre, un placer es tenerlos con nosotros. Hoy tenemos un tema de suma importancia, sobre todo frecuente, y del cual quizás no hablamos mucho, pero que tenemos frecuentemente. Hoy vamos a hablar de anemia. Y para eso tenemos una invitada querida, la doctora Karina Araujo. La doctora Araujo es una médico venezolana, es hematólogo y hematoncólogo, trabaja en la Clínica La Floresta, trabaja en la Clínica Ávila y trabaja en la Clínica Metropolitana. Y es un placer que estés con nosotros, Karina. Gracias por venir. Hola doctor, muchas gracias por esta invitación. Se le olvidó decir que soy internista. Es verdad, es verdad. Karina también, en la Pequeño, mayoría de pequeño. las Bueno, especialidades en nada, a Venezuela hay mí que hacer. me encanta hablarle a la gente de lo que es la anemia. Parece una cosa que, bueno, todo el mundo sabe cuál es la solución, aparentemente. Eso es muy bueno. Todo el mundo tiene una receta para mejorar la anemia. Así que siempre es bueno hablar de la parte médica como tal para resolver el problema como debe ser. No, y además creo que es un tema quizás a diario. Yo le puedo compartir por aquí mi hija pequeña, que es una tarjaya, que ya tiene veintitantos años, estaba anémica y la vio Karina recientemente. Y bueno, son cosas que pueden pasar por diferentes razones. Y la primera que le diría a Karina es qué tan frecuente, primero que cómo se define la anemia, en términos reales hematológicos, para que la gente lo tenga claro un poco cuál es la brecha de cuándo es anémico o cuándo no es anémico. Sí, bueno, anemia se refiere a disminución de la hemoglobina. Cuando decimos, es lo mismo estar anémico siendo hombre que siendo mujer, pues definitivamente no es lo mismo. Las mujeres cuando tenemos menos de 12 gramos de hemoglobina, tenemos anemia. Los hombres deben tener menos de 13 gramos por decilitro de hemoglobina para decir que tienen anemia. Y no es lo mismo estar aquí en Caracas que, por ejemplo, estar en Mérida, donde la altura es diferente y esto va a ayudar a que los niveles de hemoglobina sean un poco más altos donde hay más altura. ¿Ok? Entonces, hemoglobina baja cuando la tenemos por debajo de 12 si somos mujeres y 13 si somos hombres. Es un tema muy frecuente definitivamente. Aproximadamente 2/3 de la población mundial han tenido anemia, tienen anemia. Es un tema de países del primer mundo, también es un tema de países del tercer mundo. Sí, no suena muy bien llamarlo así, pero es un problema mundial y donde hay más carencias, pues hay más anemia, aunque no siempre es así. Esto, bueno, yo lo vivo en mi casa también. Yo tengo una niña de 12 años y trato de garantizar una buena alimentación. Esto no siempre puede suceder porque, bueno, no todos, no todos queremos comer sano, por ejemplo. Ok, pero eso es un pequeño ejemplo de lo que les doy. Lo que pasó con su hija es un ejemplo que podemos desglosar en un rato, porque es muy cierto. Esto es algo que a cualquiera le puede pasar, a cualquiera. Mira, una pregunta, la primera pregunta es un poco, ¿de qué se queja la gente que tiene anemia cuando se quejan? Y porque hay pacientes que tienen una anemia severa, llegan a la emergencia y tienen 6 gramos de hemoglobina y a veces pareciera que no sienten mayor cosa. ¿Por qué tanta diferencia entre unos que tienen síntomas y otros que no tienen síntomas? Bueno, la gente normalmente se queja de fatiga, de cansancio, da un poquito de sueño en las tardes, te cansas para subir escaleras, más de 2, 3 pisos es un poquito difícil. Esos son los síntomas habituales. A medida que el cuerpo se va adaptando a un nivel de hemoglobina más bajo a lo largo del tiempo, por ejemplo, en 6 meses, 12 meses,
pues esta adaptación es tal que no llegamos a sentir fatiga tan fácilmente, sino cuando ya la hemoglobina está en 6 gramos. Ojo, esto no es lo mismo para todos. No es lo mismo tener una disminución de hemoglobina de 14 a 10 gramos en 3 días que tener una disminución de 14 a 10 gramos en 6 meses. ¿Ok? Al cuerpo, al organismo, al corazón, al cerebro, a los pulmones, a todo, no le da chance de adaptarse si esto ocurre muy rápido. Por eso sucede esta adaptación. Hay otras cosas que nos puede decir el paciente cuando, por ejemplo, le falta hierro en su dieta y es que quiere comer hielo. Es un síntoma muy común. Se llama pica y es una perversión del apetito. Entonces uno ve que las personas andan con un termito con hielo para arriba y para abajo porque el cuerpo les pide hielo. ¿Ok? Esto es una pequeña señal de que pudiese haber una deficiencia de hierro, por ejemplo. Y bueno, nada, cuando la anemia es más severa, pues pueden haber, obviamente, desvanecimiento, síncopes, pérdida de conciencia, etcétera. Caída del cabello. Mira, un poco para explicarle a nuestros oyentes cuál es la función de la hemoglobina. Porque la gente dice, bueno, me baja la hemoglobina y por qué es tan importante la hemoglobina para mi funcionamiento diario. Sí, sí, bueno, importantísimo. La principal función de la hemoglobina es transportar oxígeno hacia nuestros tejidos, ¿ok? Hacia el cerebro, hacia riñones, pulmones, hacia todos nuestros tejidos, incluyendo la piel, incluyendo hasta nuestras uñas que se debilitan cuando tenemos deficiencia vitamínica. Esa es una de las principales funciones de la hemoglobina, transportar el hierro. Bueno, hay otras más, pero esta es la más importante. ¿Ok? Y una de las cosas que creo que la gente le puede ayudar es entender las causas de la anemia a diferentes grupos de edades. En niños, en personas adultos jóvenes y en personas mayores, cuáles son las principales causas, porque cambian con la edad. Y también un poco decirle a la gente que es común quienes hacemos medicina primaria, la gente viene por un chequeo y tú le dices, mira, tienes 10 gramos de hemoglobina. No, no, eso es normal para mí, no, no, no es normal, usted está anémico, hay que buscar la causa de esa anemia. Pero un poco en estos tres grandes grupos de edad, ¿cuáles serían las primeras causas de anemia? Bueno, esa pregunta es básica, es vital a la hora de ver un paciente. No es lo mismo ver a un niño que ver a una paciente de 40 años o ver a un paciente de 70 años. Con el niño vamos a sospechar que las principales causas de anemia son deficiencias vitamínicas, sobre todo deficiencia de hierro, de vitamina B12 y de ácido fólico. ¿Por qué? Porque vienen arrastrando esta anemia, sobre todo en los lactantes menores, vienen arrastrando esta anemia del embarazo de sus madres. Esto es un tema un poquito más complejo, pero en resumen es así. Y además luego ocurre algo que se llama anemia fisiológica del lactante. Si sumamos una cosa más la otra y además si sumamos probables cuadros de parasitosis intestinal, pues bueno, tenemos más probabilidades de tener anemia en la edad escolar. Ahora, ¿qué pasa en una mujer de aproximadamente 30 años que tiene menstruaciones regularmente todos los meses y que estas pueden durar 3 días, 7 días, con 2 días de mayor sangrado? Supongamos que esta mujer estudia, que no come a las horas como debe ser, que no almuerza en la casa, que come pocas carnes. Imaginemos que además esta mujer está haciendo una dieta de estas que están muy de moda hoy en día y entonces no come carne porque no, la dieta no se lo permite, no come granos porque le caen mal. Entonces, bueno, esta mujer tiene mayor probabilidad de hacer anemia por deficiencia de vitaminas, especialmente de hierro. Es lo más común. Aunque hay otras causas. A esta edad también debemos sospechar de procesos inmunológicos que hagan que se destruyan esos glóbulos rojos. Y ahora, si tenemos un paciente de 70 años, supongamos un hombre de 70 años, con la hemoglobina por debajo de 13, inmediatamente tenemos que sospechar que existen pérdidas sanguíneas, ya sea por una úlcera,
o una lesión tumoral que esté haciendo pues que baje la hemoglobina, o el consumo acentuado de analgésicos que puedan condicionar la presencia de, por ejemplo, una úlcera gástrica, etcétera. A esta edad también es muy probable que existan problemas propios de la médula ósea que hagan que la hemoglobina baje. Y creo que uno de los elementos centrales es que a mí a veces me da la impresión de que la gente se acostumbra a tener anemia, es decir, sabe que tiene anemia y no busca ayuda, y la anemia es un signo de alarma a cualquier edad que tiene que corregirse y que debería hacer que la gente acuda al médico y busque un especialista para tratar de resolver ese tema. Una de las cosas que también vemos frecuentemente con la modernidad es que la gente toma muchos suplementos vitamínicos. Y con esto lo que quiero preguntarte es cuáles son los elementos que naturalmente tienen hierro en particular, o que tienen ácido fólico, o que tienen vitamina B, porque hay mucha parafernalia y mucha información en redes sociales de influencer y tal, pero quiero tu opinión en relación a este punto para que la gente tenga claro qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Bueno, no, es difícil de verdad luchar contra todo esto porque la gente piensa que por tomarse 5 cápsulas de vitaminas al día, con eso estamos hechos. Oye, no es así. Yo normalmente en mi consulta no indico nada sin haber demostrado la deficiencia vitamínica, porque no siempre ese es el problema. ¿Ok? Y por experiencia propia puedo decir que eso de anemia de toda la vida, y yo soy así, es generalizar y es generalizar una condición que realmente tiene que ser estudiada. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, yo solía tener la hemoglobina en 10. Qué pena, pero sí, mi hemoglobina era de 10, de 11. Y pensaba que eso era normal, porque es que todo el mundo dice que eso es normal. Hoy por hoy, pues ya sé que ya sé que eso no es normal, mi hemoglobina es de 13, 14. ¿Y cómo logro esto? Con una alimentación adecuada. ¿Qué es una alimentación adecuada? Una alimentación adecuada contiene proteínas, porque es importante saber que la hemoglobina tiene una parte proteica y otra parte con un componente ferroso, es decir, de hierro. Entonces es muy importante incluir proteínas en nuestra alimentación. ¿Dónde están esas proteínas? Las carnes magras, sobre todo, pero también podemos incluir aquí pescado, carnes blancas. Ahí también vamos a conseguir buen aporte de proteínas y de hierro. ¿Dónde vamos a conseguir buenos aportes de folato, de ácido fólico? En vegetales verdes. Muy importante consumir vegetales verdes regularmente. La gente llega a la consulta y me dice, no, doctora, pero es que si yo me como una ensalada de lechuga con tomate y cebolla 2 veces a la semana, esa no es la ensalada precisamente que necesitas. ¿Ok? Y bueno, muy importante, los granos. Los granos son gran fuente de vitaminas, los lácteos, el que los pueda consumir, pues también es muy importante incluirlos en la dieta. Yo puedo decir que yo no indico una dieta específica para que el paciente se vaya tranquilo. Yo le recomiendo grupos de alimentos para que pueda escoger en esos grupos y de esta manera pues garantizar un buen aporte vitamínico. Mira, Karina, con frecuencia los familiares, por ejemplo, madres traen a sus hijos a consulta o esposos y dice, mire, mi esposo está hipato, que lo ve de un color raro, ¿ok? Y, y tú le haces una hematología, a veces él tiene 14 hemoglobina. Un poco, ¿qué cosas pueden parecer anemia que no son? Como eso que la gente dice que lo veo hipato, lo veo amarillo, lo veo pálido, o qué cosas claramente no son, porque el examen es muy exacto saber cuándo está anémico y cuándo no. Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, cuando la bilirrubina está un poco alta, la persona puede estar un poco amarilla, pero un poco. No estoy hablando de que amarillo como un pollito en una hepatitis, no. Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen una condición que se llama Gilbert, que falta una enzima del hígado y esto hace que la bilirrubina no se metabolice como debe, entonces los pacientes llegan un poquitico amarillos, pero más nada, eso es todo. Otra condición, cuando las personas toman muchos jugos rojos y estos jugos rojos tienen elevadas cantidades de beta caroteno y este beta caroteno
luego se descompone y las personas se ponen como amarillitas, entonces un amarillo lechosa. Entonces ya uno tiene la idea de que las personas pues por ahí van tomando y tomando jugos. Otras condiciones donde las personas puedan estar un poquito hipatas. Bueno, yo que soy de los Andes, doctor, que siempre tengo un color ahí medio hipato. Este, y bueno, nada, obviamente la falta de sol, este, son varias cosas, pero ya uno sabe hacer el examen físico y determinar qué sí es por anemia y qué es por otra causa. Mira, Karina, una pregunta ya como subespecialista, y porque tenemos un componente importante de gente que nos sigue, que son médicos. ¿Cuándo es el momento en el cual un médico primario, bien sea, por ejemplo, pediatra, bien sea internista, médico general, debe referir al hematólogo o quizás algunas claves generales de, mira, ya esto no lo puede manejar un médico general, sino, mira, es momento que vaya al hematólogo porque esto es una situación que luce, que requiere la evaluación del subespecialista? Bueno, yo pienso que el médico general, el médico internista y el pediatra pueden manejar muchas situaciones. De verdad que insisto en educar a la población médica porque un buen manejo inicial va a hacer que el paciente se beneficie. Entonces, no siempre este paciente debe terminar en la consulta hematológica si es bien abordado desde el principio por el médico de cabecera, por decirlo de alguna manera. Ahora, si el médico de cabecera ve la hematología y ve que la hemoglobina está, por decir algo, en 10 y no hace nada y le dice al paciente, tómate unas vitaminas y ya, sin hacer algún estudio adicional, sin ni siquiera solicitar un perfil de anemia, un perfil vitamínico, oye, ahí es donde yo digo, manden a ese paciente a la consulta hematológica si no tienen el tiempo para estudiarlo. Ok, ahora, esto no es lo que siempre sucede. Hay internistas que solicitan todo el perfil de anemia, que solicitan reticulocitos, que solicitan niveles de proteínas totales y fraccionadas, que solicitan bilirrubina, inclusive con directo, etcétera. Lo que él sabe que debe solicitarse, y este paciente puede ser muy bien llevado por su médico de cabecera. El problema es cuando nos saltamos esos pasos y tratamos a ciegas pensando que todas las anemias se van a mejorar de la misma manera, y el problema ocurre ahí, cuando esta anemia es expresión de otra condición. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad renal se maneja de manera diferente, con medicamentos diferentes, inclusive con estimulantes de la eritropoyesis como eritropoyetina. Un paciente con un problema de hipoplasia medular tiene alarmas en ese examen que pues deben saber interpretarse. Entonces yo creo que siempre y cuando el médico de cabecera se ocupe de estudiar esa anemia, no es necesario hacer una referencia de entrada. Cuando ya el paciente persiste anémico y no mejora con el tratamiento indicado, bueno, oye, mándalo al hematólogo porque el hematólogo pues lo va a estudiar como debe ser. Pues eso es lo que hacemos nosotros. ¿Okay? Karina, una pregunta ya para ir cerrando. eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia un poco de la situación que tiene Venezuela en los últimos años, que sabemos que hay déficit de alimentos? La pregunta es, ¿ves más anemia ahora, por ejemplo, que hace 10 años, por ejemplo, en la consulta frecuente? ¿Hay algún estudio que pueda referirse que hoy hay más gente anémica que hace más tiempo? Bueno, yo tengo 20 años de graduada, puedo decir que hubo una etapa crítica más o menos en el 2016, 2017, donde la consulta por anemia era muy frecuente. Era muy dramático verlo, sí lo puedo decir, no tengo estadísticas realmente de esta situación, pero durante estos 20 años de mi carrera puedo decir que siempre ha existido la anemia, siempre, siempre, en cualquier estrato social. A veces uno dice, no, bueno, el que no tiene es el que está peor. No, no, esto puede suceder en cualquier estrato social. Niveles de hemoglobina
tan bajos como 2 o 3 gramos por decilitro, los he visto y son personas que llegan caminando a la consulta. Bueno, otros no llegan caminando, pero pues sí. Y son casos difíciles de resolver, son casos en los que hay que hacer inclusive estudios de médula ósea, hacer un estudio interdisciplinario cuando se requiera. Bueno, entonces puedo decir que sigue siendo un problema importante. Eh, Quizás debemos ocuparnos más de educar a la población para que aprendan cuáles son los signos de alarma, cómo debemos alimentarnos y sobre todo cuándo acudir al médico. Eso de hacerse una hematología que lo veo con frecuencia, y engavetarla, oye, no, si te vas a hacer exámenes, que alguien los evalúe, porque hay alarmas que solamente el médico pues va a saber entender. Entonces, creo que es un problema que siempre ha estado aquí, en cualquier país de Latinoamérica y en cualquier país del primer mundo, pues también hay anemia. Pero la idea es educar a la población, educarla, y así yo pienso que sí van a disminuir los niveles de pacientes con anemia. ¿Okay? Gracias, Karina. Creo que hemos ido para nuestros oyentes sobre las cosas más importantes. Yo creo que como mensaje final es común que alguien nos mande por WhatsApp ahora que está de moda mira, me hice esta hematología, ¿qué me puedes decir? Bueno, eso no funciona así, como ya Karina lo dijo. Esto requiere un análisis de qué comes, qué hace, cuál es el tipo de vida que tiene. Pero creo que el mensaje para llevar es que no debe estar nadie anémico. Es decir, si su hemoglobina está por debajo de los niveles que ya Karina comentó, usted busque ayuda, busque un médico que haga una aproximación médica real a eso y busque las causas y trátela, porque usted tiene derecho y además hoy en día algo que mejora todo su desempeño, tanto en los niños como en los adultos, tener un valor de hemoglobina normal. Karina, gracias por estar con nosotros. Hablaremos otros temas hematológicos en próximas entregas y bienvenida a nuestro podcast de Parte Médico. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, solamente nos queda despedirnos de ustedes, recordarles nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M. Recordarles que los podcasts quedan guindados todos en la plataforma de YouTube. Usted puede disfrutarlo en el carro, en su casa, con sus amigos. Puede enviárselo a alguna persona que usted cuando lo vio sabe que puede tener ese problema y no sabe cómo aproximarlo. Y entendiendo que nuestra principal función aquí es la educación y orientar a nuestros amigos y a nuestros pacientes que nos siguen por estas redes. Se les quiere mucho. Nos vemos con un nuevo capítulo la próxima semana. Hasta luego.